Buen día, somos el equipo 3 de proyección y análisis de mercados del grupo C78. Desde hace algún tiempo, las aerolíneas comenzaron a reducir servicios como alimentos y bocadillos durante los vuelos y empezaron a cobrar por el equipaje. Un grupo de 4 aerolíneas contrató a Brunner Marketing Research Corporation para encuestar a pasajeros sobre el nivel de satisfacción en un vuelo reciente. La encuesta incluyó preguntas relacionadas con la adquisición de boletos, abordaje, servicio durante el vuelo, manejo del equipaje, comunicación con el piloto, etc. Hicieron 25 preguntas con diversas respuestas posibles: excelente, bueno, regular o deficiente. Una respuesta de excelente tenía una calificación de 4, bueno de 3, regular de 2 y deficiente de 1. Estas respuestas se sumaron de modo que la calificación final fue un indicador de la satisfacción que tenían con el vuelo. Cuanto mayor era la calificación, mayor era la satisfacción con el servicio. La mayor calificación posible fue de 100. Brunner seleccionó y estudió al azar pasajeros las 4 aerolíneas. A continuación se muestra la información. ¿Hay alguna diferencia entre los niveles de satisfacción medios respecto a las 4 aerolíneas usando el nivel de significancia de 0.01? Aquí podemos ver los resultados de Northern, de WTA, de Pocono y de Branson. Comenzamos con el paso número 1, que es establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula establece que las calificaciones medias de las 4 aerolíneas son todas iguales, y la hipótesis alternativa establece que las calificaciones medias de todas las 4 aerolíneas no son iguales. Paso 2. Selecciona el nivel de significancia. El nivel de significancia es de 0.01. Paso 3. Se identificó el estadístico de prueba. El estadístico de prueba sigue de la distribución F. Paso 4. Se formula la regla de decisión. Para determinar la regla de decisión tuvimos que obtener primero el valor crítico del estadístico F, que aparece en el apéndice que mostramos en la tabla del apéndice B.6. Para utilizar esta tabla tuvimos que conocer los grados de libertad tanto del numerador como del denominador. Los números son iguales al número de tratamientos, designados por K-1, y los del denominador son el número total de observaciones, dn, menos el número de tratamientos. Por ejemplo, hay 4 tratamientos y un total de 22 observaciones. Los grados de libertad del numerador es igual a K-1, donde K es igual al número de tratamientos, menos 1 es igual a 4 menos 1, que es igual a 3. Los grados de libertad del denominador es igual a N menos K, donde N es igual a 22, que son el número de observaciones, menos 4, que es igual a 18. Como podemos observar, entonces el numerador vendría siendo la columna, que es la número 3, y los grados de libertad del denominador vendrían siendo la fila, que es la número 18. En lo cual nuestro valor de intersección es de 5.09. Por lo tanto, la regla de decisión es rechazar la hipótesis nula si el valor calculado F es mayor a 5.09. En el paso 5 se toma una muestra, se realizan cálculos y se decide. Los cálculos de estadístico F se resumen en una tabla ANOVA, cuyo formato se va a mostrar a continuación, en donde se divide en fuente de variación, suma de cuadrados y media cuadrática, en donde SS total es la variación total, SST variación debida a los tratamientos, SSE es la variación dentro de los tratamientos o el error aleatorio. Y pasamos con lo que viene siendo el proceso. Para iniciar este proceso se determina primeramente la SS total con la siguiente fórmula. SS total es igual a la sumatoria de X menos X testada subíndice G al cuadrado, donde X es cada observación de la muestra, X testada subíndice G es la media global o total, y para calcular SSE se utiliza la siguiente fórmula. SSE es igual a sumatoria total X menos X testada subíndice C al cuadrado, donde X testada subíndice C es la media muestral del tratamiento C. La SSE se calcula con la siguiente fórmula.
sumatorio total de x menos x testada subíndice n al cuadrado más sumatorio total de x menos x testada subíndice w al cuadrado más otra sumatoria total de x menos x testada subíndice p al cuadrado más sumatoria total de x menos x testada subíndice b al cuadrado. A continuación se presentarán los cálculos detallados de SS total y SSE de este ejemplo. Aquí tenemos ejemplo las 4 aerolíneas comentadas anteriormente. Tenemos Northern con un total de columna de 349, número de tratamientos de 4 y una media de 87.25. WGA con una total de columna de 391, número de tratamientos de 5 y media de 78.20. Ocono igual total de columna 510, número de tratamientos 7 y media 72.86. Y por último tenemos a Branson con número de columnas de 414, número de tratamientos 6 y media 69. Todo esto da un total de 75.64, lo que viene siendo la media global o total. Después se encuentra la desviación de cada observación a la media total de la siguiente manera. El primer pasajero encuestado tenía una calificación de 94 y la media global es de 75.64, por lo tanto es igual 94 menos 75.64 y la siguiente tabla muestra los resultados de cada pasajero. Después se elevan al cuadrado cada una de estas diferencias y se suman todos los valores. En el caso del primer pasajero se sumaría de la siguiente manera. X menos x testada subíndice g raíz cuadrada de 2 es igual a 9 menos 75.64 raíz cuadrada de 2 igual a 18.36 raíz cuadrada de 2 y todo esto es igual a 337.09. Por último, se suman todas las diferencias elevadas al cuadrado. Nortem nos da un total de 649.92, WTA nos da un total de 267.57, Pocono nos da un total de 235.07 y Branson 332.54. Y el total de todo esto es 1485.10. Ahora bien, para calcular SSE se debe de encontrar la desviación entre cada observación y su media de tratamiento. Como ejemplo, la media del primer tratamiento, es decir, los pasajeros en Nortem, es 87.25, determinada mediante 349 entre 4. El primer pasajero calificó a Nortem con 94, por lo tanto resulta 94 menos 97.25 igual a 6.75. El detalle de cada pasajero se puede encontrar en la siguiente tabla. Y aquí podemos ver los datos de cada pasajero. Cada uno de estos valores se eleva al cuadrado y se suma para las 22 observaciones. Donde vemos que Norten tiene un total de 110.75, WTA tiene un total de 234.80, Pocono tiene un total de 180.86, Branson un total de 68 y el total nos da 594.41, que vendría siendo el valor de SSE. Por último, se determina SST, que es la suma de los cuadrados de vida a los tratamientos con la resta SS total menos SSE, que vendría siendo 1485.14 menos 890.69. Por último, realizaremos la tabla NOVA. A nuestro equipo nos tocó hacerla mediante software, por lo tanto nos arrojó los resultados automáticamente al seleccionar los datos del problema que ya mencionamos anteriormente. Y esta fue la tablita que nos arrojó. De aquí. Esa tabla NOVA se utilizará para determinar el valor calculado de F. Los grados de libertad del numerador y del denominador, son los mismos que en el paso 4, que vendrían siendo 3 y 18. El término media cuadrática es otra expresión de la estimación de la varianza
En la tabla ANOVA que nos arrojó el software, lo maneja como promedio de los cuadrados, que podemos ver aquí. La media cuadrática de tratamientos es SST dividido entre sus grados de libertad. El resultado es la media cuadrática de los tratamientos y se escribe MST, que vendría siendo este. La tablita lo maneja como entre grupos, pero bueno, es tratamientos. Su suma de cuadrados es 890.68, se dividiría entre 3 y nos daría un total, nos daría 296.89. Después calcularemos el error cuadrático medio de la misma manera, dividida SSE entre sus grados de libertad. 594.41 entre 18, que nos daría 33.02. Para terminar el proceso y obtener F, vamos a dividir MST entre MSE, o sea, 296.89 entre 33.02, que nos da un total de 8.99. El valor calculado de F es 8.99, mayor que el valor crítico de 5.09, por lo que la hipótesis nula se rechaza. Ahora sigue el paso 6, interpretar los resultados. La conclusión es que no todas las medias poblacionales son iguales. En este punto, los resultados de la ANOVA solo muestran que al menos un par de calificaciones de satisfacción media no son las mismas entre las 4 aerolíneas. No es posible mostrar estadísticamente que las aerolíneas difieren en satisfacción o cuáles tienen las mayores o menores calificaciones en cuanto a satisfacción. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.